Las alergias es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones y precisamente les recordamos que nos acompañan en este momento el doctor José Luis Mantilla, él es especialista en alergología y también puede ser pediatra, y también el presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, el doctor Luis Sarmiento. Vamos a comenzar un poco, digamos, orientando a los televidentes sobre qué es básicamente lo que produce una reacción alérgica. ¿Qué es la alergia como tal? Bueno, la alergia es un trastorno que se presenta en muchísimas personas, caracterizado por una reacción inadecuada a estímulos ambientales o alimentarios, medicamentos, etcétera, que normalmente tolera el resto de las personas. En general, es una afección que tiene un componente genético en el sentido de que hay un factor hereditario, generalmente los padres alérgicos tienen más chance de tener hijos alérgicos, eso es lo que comúnmente se ve. Sin embargo, no es exclusivamente lo que se aprecia, tiene que haber un periodo de exposición, generalmente en los primeros años de vida, en los cuales la persona, el bebé, al verse expuesto a determinadas sustancias ambientales, alimentos, etcétera, va desarrollando la sensibilidad específicamente hacia eso y se manifiesta en diversos órganos del cuerpo, como puede ser los vías respiratorias, la piel, inclusive el tracto digestivo, por ejemplo. ¿Por qué se dan las alergias? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el cuerpo, o en este caso el sistema inmunológico, reaccione ante determinado elemento? Nuestro organismo en realidad tiene cantidad de acciones frente a gente que nos agreden. Normalmente el organismo se defiende a agentes como virales, bacterianos y otros factores que tratan de agredirlo. Es una barrera que ya no se nos va formando desde que estamos en el periodo de gestación. Va madurando progresivamente, va siendo como digamos el ejército, ¿no? Como yo siempre lo llamo, de todos esos microscópicos elementos a nivel tisular, sanguíneo, que van a optar por bloquear, inhibir, eliminar todo agente extraño que entra a nuestro organismo. En la alergia sucede algo similar. Lo que sucede es que el organismo reacciona desordenadamente a algo que lo está agrediendo y que él no tiene la formación adecuada para evitar esa reacción drástica que se está dando con liberación de mediadores que producimos nosotros mismos para evitar que ese germen, o ese antígeno que nos está agrediendo estimule ese sistema inmunológico. Ahora, Y entonces producen alteraciones gravísimas en nuestro organismo. ahora bien, también se conoce que pues la alergia cumple quizás con una serie de fases. ¿Cuáles serían en este caso? Sí, tiene que haber primero una fase de sensibilización, es decir, el paciente se enfrenta, la persona, el individuo se enfrenta a aquella sustancia sin tener reacción. Por ejemplo, muchas personas que son alérgicos a antibióticos refieren que los han recibido anteriormente, los recibieron una o dos veces sin presentar mayor problema y al siguiente tratamiento presentan la reacción. Entonces existe ese periodo de sensibilización. En segundo lugar, existe el momento ya de la respuesta alérgica propiamente dicha, que tiene a su vez dos partes. En primer lugar, una parte aguda. Una persona a los pocos minutos ya presenta unas manifestaciones. Por eso, este tipo de hipersensibilidad se denomina inmediata también. Las personas alérgicas con frecuencia refieren que al llegar al sitio donde está ese, por ejemplo, un estímulo ambiental, en 2 o 3 minutos ya empiezan a sentir manifestaciones en la nariz, respiratorias, etc. Y después existe una fase crónica que se produce en el caso de persistir en el tiempo la exposición a esto que les causa la alergia, eso se mantiene, por ejemplo, en el caso del asma crónica. Y en cada una de estas fases, pues, existe la oportunidad de intervenir y manejarlo para proteger al paciente y mejorar su respuesta. Ahora bien, el alérgeno en este caso es ese elemento que produce la alergia, ¿no? Ante lo que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico reacciona. En este sentido, ¿es posible que una persona pueda tener contacto en primer momento con un alérgeno y no manifestar estas reacciones alérgicas, digamos, en esa etapa de sensibilización? Es decir, con frecuencia escuchamos a personas decir, bueno, pero es que esto antes no me hacía daño y ahora sí. ¿Viene derivado de eso, de esa fase de sensibilización, digamos, esa discriminación que hay entre las etapas? Sí, la costumbre de las personas realmente es decir, yo comía antes mariscos y no me pasaba absolutamente nada. Yo comía antes cerdo o cochino, no me pasaba absolutamente nada. O inclusive tomé penicilina tanto tiempo y no tuve reacciones. Existe una fase de sensibilización que es muy importante y esa fase de sensibilización viene codificada en el individuo, normalmente genéticamente. Tiene que haber antecedentes alérgicos importantes por parte de los padres o parte de familiares que van a hacer que ese individuo reaccione a esos elementos a posteriori. Porque una etapa de sensibilización es muy importante. Tiene que haber un antígeno específico de comidas
o de alimentos, perdón, o de inhalantes ambientales, que son los que van a actuar sobre la parte inmunológica produciendo determinado tipo de células, y estas a su vez, hay un segundo encuentro, van a activar las células que producen esa liberación de mediadores que nos van a dar las reacciones alérgicas. Inclusive se pudiera poner de otra manera. ¿A qué va a ser alérgico uno? Va determinado en función de a qué se expone. Imagínate dos hermanos gemelos que vienen de familia muy alérgica y los separas al nacer y a uno lo crías con perros y al otro lo crías con gatos. Entonces, el que crías con perros eventualmente va a ser alérgico al pelo de perro y no va a tener problemas con el pelo del gato, y el otro le va a ocurrir exactamente lo contrario. Entonces, tiene que haber la predisposición familiar, por supuesto, pero además una exposición a lo que le va a causar eventualmente la reacción. ¿Es posible que, digamos, si papá y mamá no son alérgicos, yo sea alérgico? Sí es posible, Siendo un tema pero menos genético, posible que si los padres son alérgicos. es menos posible en este Exactamente. caso. Son estadísticas, no son categorías estrictas de que si tienes padres alérgicos estás obligado a ser alérgico, o si tienes padres no alérgicos es imposible que seas alérgico. No es blanco y negro. La transmisión de las alergias, digamos, a través de todo lo que es la cadena genética en este caso, determina estos elementos específicos a los que uno es alérgico, a los que una persona puede reaccionar. Es decir, mi mamá puede ser alérgica a ciertos alimentos derivados de la leche, en este caso también el huevo. ¿Tengo yo que ser también alérgica a estos alimentos en específico, o puedo desarrollar alergia digamos, o reacción ante otro tipo de alimentos? Sí, no necesariamente una persona que tenga una alergia específica, pongamos un asma, tiene que ser que el hijo vaya a tener asma también. O un padre que tenga rinitis, el hijo va a tener también rinitis. Eso no es la condición como tal. Puede darse la casualidad que pueda existir, pero generalmente el antecedente alérgico es muy importante para que la persona, el progenitor, muestre a posteriori una reacción alérgica o una manifestación de tipo tópico de cualquier manera, no necesariamente la que los padres tengan. Y es que también es muy interesante pues conocer y reconocer en este caso que muchas personas no saben a ciencia cierta cuándo están experimentando o no una alergia. De hecho, muchísimas personas pasan a lo largo de su vida y nunca asisten a un alergólogo porque consideran que los síntomas que de repente pueden presentar en determinado momento nada tienen que ver con una reacción alérgica. Y la realidad es que muchas veces, si esto no se trata a tiempo, puede quizás desencadenar problemas mayores en el futuro. Vamos a ver precisamente qué opinan las personas que encuestó nuestro equipo de producción acerca del padecimiento de las alergias. ¿Algún familiar ha sufrido alguna alergia? No, gracias a Dios no. Mi tía materna, ella es alérgica precisamente a la contaminación, tiene niveles respiratorios por lo menos los juegos artificiales, todo eso que emana eso le produce una alergia muy fuerte a ella. No, mi amor, todavía no. Soy operado de la nariz, pero no sufro de una alergia. Mi sobrina, ¿De qué? ella es alérgica al polvo más que todo, al polvo. Pero así medicamentos, nada, simple y llanamente al polvo. Precisamente un amigo, anoche estuve con él, es alérgico así a las cuestiones encerradas, al polvillo de las casas que no están bien limpias.